casi, en fin. Bien, bueno, esa es el primer módulo que vamos a ver de todo el curso de Supervisión en Medio Ambiente. El Instituto de la Calidad Ambiental le da la bienvenida. De hecho, se piden disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. Este primer módulo vamos a ver los temas relacionados a lo que es la normativa ambiental. Y el horario de hoy es de 9, que sea de 9 a 1. La siguiente sesión ya les corresponde ver lo que es la ISO 14001-2015. Como les mencioné, en la sesión de hoy vamos a ver los aspectos relacionados a normativa ambiental, ¿no? En general, y ya después vamos a ir aterrizando, ¿no? Y lo que es ya el aspecto propio de lo que es la supervisión. Para empezar, si nos ponemos a pensar, ¿no? en toda la normativa que existe, podemos pensar o podemos recordar, ¿no? Tenemos lo que es la Ley General del Ambiente, hay la Ley Orgánica de Recursos Naturales, hay reglamentos también, ¿no? Reglamentos aprobados por los ministerios, ¿no? Por ejemplo, el Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de exploración minera. Tenemos también otro tipo de normas aprobados, ya de repente ya no por ministerio, sino por otro tipo de organismos, como por ejemplo por el OEFA, ¿no? Sus resoluciones del Consejo Directivo, que aprueban reglamentos de supervisión, reglamento de procedimiento administrativo sancionador, etc. Entonces vamos a ver todo un universo de normas aprobados por distintos dispositivos, ¿no? Vamos a tener leyes orgánicas, decretos supremos, decretos legislativos, ¿no? Resoluciones de consejo, etc. Entonces, la idea es, antes de empezar, ¿no? A hablarles de todas estas normas, poder tener una idea de cómo es que tenemos que organizar estas normas. ¿Por qué? Porque yo no podría decir que el reglamento de supervisión del OEFA tiene el mismo peso que la Ley General del Ambiente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra Constitución vamos a tener una jerarquía normativa. Entonces, la Ley General del Ambiente va a pesar más de lo que pesa el reglamento de supervisión aprobado por el OEFA. ¿Esto qué significa? Que las normas que apruebe el OEFA no van a poder contradecir lo que dice la Ley General del Ambiente, no van a poder contradecir lo que dice la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. ¿Por qué? Porque son leyes y las leyes van a pesar más que las resoluciones. Y esto está detallado de una mejor manera en el artículo 51 de nuestra Constitución. Cabe precisar que la Constitución es la carta magna de toda nuestra normativa, ¿no? De todo nuestro sistema, o de todo nuestro ordenamiento jurídico. En ese caso, o en ese sentido, la Constitución va a ser siempre la norma que va a prevalecer sobre las demás normas. Y eso es lo que dice la misma Constitución, ¿no? Dice: la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. Entonces, si nos quedamos con las dos primeras ideas, que es la Constitución es la norma principal, y la otra idea es que la ley va a prevalecer sobre normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. O sea, nos habla de que efectivamente existe una jerarquía en temas normativos. Y luego nos dice que la publicidad es esencial para la vigencia de todas las normas del Estado. ¿Y esto por qué? Porque yo no podría aprobar, o el Congreso, por ejemplo, no podría aprobar una ley, digamos, que eleven o que aumenten, por ejemplo, ¿no? los impuestos que pagamos si es que no lo hacen público. ¿Por qué? Porque si no lo hacen público, los administrados, ¿no? O los ciudadanos no conocemos qué es lo que debemos cumplir. Entonces, por eso es importante la publicidad de las normas. Generalmente se hace a través del Diario Oficial Peruano, que es justamente un diario que es de circulación nacional, ¿no? Pero la idea es que toda norma que se apruebe sea de conocimiento del público o de los interesados. Por ejemplo, van a haber resoluciones que son de interés particular. Digamos, la aprobación, o que alguien si a alguien, por ejemplo, le imponen una multa, todo esto va a la SAT, ¿no? Va a salir una resolución de la SAT y se notifica solamente al interesado, que es el que va a tener una carga
económica, ¿no? Que es pagar la multa. Entonces, el tema de la publicidad es, si la obligación le corresponde a todos, entonces la publicidad tiene que ser para todos. Si la obligación es para uno, la publicidad de esa norma es para ese interesado. Bueno, como justamente les estaba mencionando, ¿no? Que este tema de la jerarquía se fundamenta en un principio que se llama el principio de subordinación escalonada, ¿no? Entonces acá vamos a tener que la norma que se encuentre en la parte baja, ¿no? Va a tener su validez en la siguiente, y así sucesivamente. ¿Qué significa? Que las normas de inferior rango no van a poder contradecir las de mayor rango. Y acá tenemos, bueno, como pueden ver, esta pirámide que también se le dice, o se le conoce como pirámide de Kelsen, que es en la que en principio vamos a tener las normas constitucionales y las normas con rango constitucional. La norma constitucional va a ser nuestra Constitución. Las normas con rango constitucional son aquellos tratados internacionales en los que el Perú es parte, ¿no? Y que han sido ratificados. Por ejemplo, tenemos lo que es el tema de Río, ¿no? De Río 92 o lo de Río de Janeiro, ¿no? O sea, ahí se han establecido, ¿no? Varias obligaciones para todos los estados parte. Entonces, el contenido de esta norma es también de obligatorio cumplimiento para nosotros, porque justamente el Perú es un estado parte y va a tener un rango constitucional. Igual este convenio de Minamata sobre el uso del mercurio, que ha sido firmado, me parece que el año pasado. Igual, ¿no? El contenido sobre el tema de uso del mercurio, ¿no? de reducir el uso del mercurio, todo este tema va a ser igual de obligatorio cumplimiento con un rango constitucional, pasa. ¿Por qué? Porque el Perú es un estado parte, no es un convenio que ya ha sido ratificado. Luego tenemos la ley y las normas con rango de ley. O sea, no basta con que diga ley número tal para saber que es una norma con rango de ley. Entonces, la ley, pero también vamos a tener otro tipo de instrumentos que van a tener el peso de una ley, como por ejemplo los tratados, en el sentido de que son los tratados que son aprobados por el Congreso, ¿no? Por ejemplo, o sea, la resolución legislativa, ¿no? Mediante el cual se aprueba tal tratado. O sea, no el contenido del tratado mismo, porque cuando es un tratado internacional va como norma constitucional, ¿no? Sino esos son lo que es emitido, ¿no? Por el Congreso en este segundo escalón. Tenemos decretos legislativos, resoluciones legislativas, ¿no? El reglamento del Congreso, ordenanzas municipales, normas regionales de carácter general y ordenanzas regionales y el decreto de urgencia y los decretos leyes. En el tema de los decretos leyes, son normas que ya no se vienen emitiendo, sino los decretos leyes se dictan, ¿no? Cuando estamos en un estado de facto, cuando estamos en una dictadura, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque son los decretos que va a dictar propiamente el presidente sin hacer más consultas, ¿no? Y como él solito lo aprueba. Entonces, como no hay todo un proceso de democracia, ¿no? En que van a participar otras autoridades. Entonces, no es algo que se use. Tenemos todavía decretos leyes vigentes de la década del 90, eso sí, pero no es algo que a la fecha se vengan emitiendo nuevos decretos leyes. En el tercer rango tenemos los decretos y normas de naturaleza ejecutiva, en el que ya tenemos más que nada el poder ejecutivo, ¿no? Tenemos a los ministerios, que son los que aprueban los decretos supremos. Ahí tenemos, por ejemplo, los reglamentos de protección ambiental, de agricultura, de transportes, ¿no? De temas relacionados a minería, hidrocarburos, electricidad, etc. Esos son aprobados mediante decretos supremos que van a emitir cada uno de los sectores. Luego tenemos las resoluciones, que vamos a tener, las resoluciones ministeriales, ¿no? Resoluciones viceministeriales que ya son de repente de naturaleza un poco más particular, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener acá, por ejemplo, las resoluciones ministeriales que dictan los ministerios estableciendo, por ejemplo, los requisitos mínimos, ¿no? Para presentar un informe técnico sustentatorio, ¿no? Etc. Y tenemos las normas con interés de parte, que son las que les había mencionado. Vamos a tener algunas normas que son de repente a pedido de particulares o que son solamente le interesan a ciertos particulares. Por ejemplo, la aprobación de un instrumento de gestión ambiental se va a aprobar a través de una resolución
que podría ser, por ejemplo, una resolución directoral, si es que lo aprueba, digamos, un ministerio, ¿no? Que a través de una dirección, se aprueba mediante resolución directoral, y la resolución de aprobación de ese instrumento de gestión ambiental es notificado a la autoridad fiscalizadora y es notificado también a la persona que lo solicitó, ¿no? O sea, natural o jurídica, es notificada a esta persona. ¿Por qué? Porque esta es la persona interesada, ¿no?, en que se le apruebe el instrumento de gestión ambiental. De hecho, que hay todo un tema de participación ciudadana detrás, pero esto ya, digamos que ya se vino aplicando durante la evaluación, ¿no?, del instrumento de gestión ambiental. Pero ya la notificación propiamente de la resolución sería al interesado. Bueno, y si nos ponemos a pensar entre lo que nos dice la Constitución, ¿no?, y el ambiente, ¿qué relación hay ahí? El contenido de la Constitución se va a dividir, ¿no?, en lo que son derechos fundamentales. Vamos a tener derechos ya relacionados a temas económicos, ¿no?, a lo que es la actividad económica. Vamos a tener una parte ya lo que es la organización del mismo Estado, ¿no?, etc. En la primera parte de la Constitución, en la que se habla sobre los derechos fundamentales de las personas, se habla de los derechos que le pertenecen al ser humano por el hecho de ser un ser humano, o sea, son inherentes a las personas. Dentro de esta lista de derechos fundamentales se encuentra el inciso 22, en el que se habla que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, y agrega, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Entonces acá vamos a ver algo muy importante, que el derecho ambiental es un derecho antropocéntrico. ¿Qué significa eso? Que no es que se proteja al ambiente por el hecho de que es bonito, por el hecho de que, bueno, que hay que conservarlo, que no hay que contaminarlo, ¿no?, sino que se protege el ambiente en tanto este es un espacio en el que se va a desarrollar la vida, y no cualquier vida, sino la vida del ser humano. Entonces, bueno, esa es la visión que se le da desde un comienzo, ¿no?, al tema ambiental. Ya después vienen, ya como que se profundiza más en el tema de la protección ambiental. Pero desde un inicio se piensa en la protección del ambiente como el espacio, ¿no?, donde todos los seres humanos se van a desarrollar, ¿no? Y no solamente va a ser cualquier tipo de desarrollo, ¿no?, sino que tiene que ser un desarrollo adecuado, ¿no?, para que se genere la vida. Y luego ya, cuando nos vamos a la sección propiamente de los recursos naturales, vamos a encontrar dos artículos importantes. Tenemos el artículo 67, que nos dice que el Estado va a tratar de determinar lo que es la política nacional del ambiente y lo que hace es promover el uso sostenible de los recursos naturales, ¿no? Entonces, ahí como que ya está bien, ¿no? O sea, todo el tema de la política del ambiente, en realidad es, o sea, se va a hablar sobre el tema del uso sostenible de los recursos, ¿no? Bueno, y justamente, ¿no?, que es lo que viene, ¿no? El uso sostenible de los recursos es utilizarlo, garantizando el acceso a las generaciones futuras, ¿no? Y bueno, también el uso sin que no vaya destinado hasta agotar el recurso, ¿no?, sino en lo posible que se pueda garantizar su regeneración. En lo posible porque no todos los recursos son renovables. Bueno, y tenemos el artículo 66, que nos dice que los recursos naturales renovables y también los no renovables son patrimonio de la nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento. Entonces vamos a tener dos temas o dos conceptos principales, ¿no?, nación y Estado. Entonces, ¿qué significa que los recursos renovables sean patrimonio de la nación? No significa que, por ejemplo, nos pertenezcan a cada uno de nosotros. Bueno, para empezar, lo que es la nación venimos a ser nosotros. O sea, todo es un grupo de personas que sentimos que tenemos características en común. Por ejemplo, todos nos sentimos peruanos. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en un territorio, ¿no?, que es justamente el Perú. Sabemos, por ejemplo, que en julio se celebra el aniversario de nuestro país. Entonces, vamos a tener varias características en común, pero básicamente sentir la pertenencia, ¿no?, hacia un espacio geográfico.
Entonces, todos los recursos naturales son patrimonio de la nación. No significa que, ya, como a mí me pertenece los recursos, porque yo soy parte de la nación, significa que puedo ir a de repente talar los árboles, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo usar los recursos. No es así. O sea, todos tenemos derecho al acceso, ¿no? a estos recursos, pero no significa que lo podamos ejecutar. O sea, es como que, sí, ok, tú tienes derecho a poder utilizar, ¿no? A poder beneficiarte, pero no significa que lo vas a hacer inmediatamente. ¿Por qué? Porque justamente por la siguiente idea, que es el Estado es soberano en su aprovechamiento. O sea, tienes derecho a usarlo, sí, pero para poder ejercer ese derecho necesitas cumplir con las condiciones que te va a dar el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es quien va a dar las reglas del juego, es quien te va a decir cómo es que puedes aprovechar ese recurso. Por eso es que se menciona que el Estado es el soberano en su aprovechamiento. ¿Quién es el Estado? Son las autoridades políticas. Tenemos los ministerios, ¿no? O los ministros, tienen a su cargo los ministerios, el presidente, ¿no? Los congresistas, etc. Entonces, igual ya el Estado tiene todo un orden, ¿no? Ya está organizado, ya se sabe qué autoridad específica es la que va a dar las condiciones, ¿no? Para que uno pueda acceder a un determinado recurso. Entonces, y acá viene ya la explicación, ¿no? de cómo se va a realizar. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización, ¿no? de los recursos y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. Entonces, todos tenemos acceso, pero, o sea, todos podemos, ¿no? acceder, pero no significa que lo vamos a hacer, sino que para poder hacerlo, es como que todos tenemos la potencialidad, ¿no? Pero de ahí a hacerlo hay como que todo un camino. Y todo ese camino quien lo decide es el Estado. Ellos me van a decir, primero tienes que pedir tu concesión, tienes que tener un instrumento de gestión ambiental, tienes que cumplir con esas condiciones, ¿no? Y después ya. Y lo que sí es que acá se habla de concesión. Dice, la concesión otorga a su titular un derecho real. O sea, la concesión como que a través de la concesión vas a poder acceder, ¿no? al recurso. En realidad, la concesión se debe entender como que engloba más tipos de títulos que nos van a permitir, ¿no? acceder al recurso. Porque para minería sí hablamos de concesión minera, pero por ejemplo, para utilizar el agua, que es también un recurso, no hablamos de concesión de aguas, sino hablamos de permiso, de autorización, de licencia de uso de aguas. Para, por ejemplo, poder acceder a otro tipo de recursos como el de hidrocarburos, no hablamos de concesión de hidrocarburos, sino de contratos de lotes petroleros, ¿no? o de lotes de hidrocarburos. Entonces, se tiene que entender, no hay que entenderlo de forma literal, ¿no? sino como algo más en el que puede calzar otro tipo de títulos habilitantes, ¿no? Los títulos habilitantes son aquellos títulos a través de los cuales nos permiten, ¿no? acceder al recurso. Y bueno, ya señalado esto y ya habiendo mencionado todo este tema de cómo acceder al recurso, vamos a ver qué cosa es un recurso. Entonces, el tema de los recursos naturales está el contenido, la definición está fijada en la Ley Orgánica de Recursos Naturales. ¿Qué cosa nos dice esta ley? Bueno, que se consideran recursos naturales a todos los componentes de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el mercado. Y bueno, acá hay que hacer un paréntesis, porque en realidad todas las normas se van creando bajo una tendencia, ¿no? Así como hay, por ejemplo, hay modas, ¿no? Por ejemplo, en verano, no sé, se usa más el color azul, por ejemplo, mucho de eso, ¿no? O que vienen de moda pantalones a cuadritos, yo qué sé, ya. Lo mismo pasa con las normas. Cuando se van creando las normas, va apareciendo también una tendencia. Por ejemplo, ahora estamos en una tendencia más de inclusión, ¿no? Que hablamos de incluir de repente aquellos segmentos que han sido olvidados, ¿no? Aquellos segmentos que se consideren vulnerables, todo eso se van incluyendo en las normas.
En la época en que se dicta o que se aprueba, ¿no?, la Ley Orgánica de Recursos Naturales, estaba en una tendencia más económica, ¿no?, tratando de valorizar económicamente a todo. Por eso es que se habla que los recursos naturales tengan un valor actual o potencial en el mercado. Sin embargo, o sea, si lo vemos bien, es como que todo tiene un valor potencial en el mercado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no sabemos qué cosa se va a valorizar más, ¿no?, hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, solamente quería comentarles ese aspecto. Y ya, entonces tenemos todos los recursos naturales, que son las aguas, el suelo, el subsuelo también, ¿no?, la tierra por su capacidad de uso mayor, la diversidad biológica, en la que está incluido la flora y la fauna, también los microorganismos, los recursos genéticos, los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y similares. Tenemos la atmósfera y el espectro radioeléctrico, los minerales y los demás considerados también como recursos, ¿no? Y se está incluyendo también el paisaje natural, en tanto sea objeto de aprovechamiento económico, es considerado como recurso natural para efectos de la Ley de Recursos Naturales. Igual vamos a ver más adelante que en el tema del paisaje natural inclusive podemos tener áreas naturales protegidas que van a ser reservas paisajísticas, ¿no?, justamente por el valor estético que tiene un determinado lugar. Ya bueno, y ahora, una vez ya que hemos visto este tema de recursos naturales, les había comentado que dentro de esta pirámide, ¿no?, que tenemos, en la que tenemos como que bueno, esta pirámide de jerarquía normativa, en un principio teníamos la Constitución, que ya hemos visto como que los aspectos principales, pero también tenemos a los tratados internacionales, ¿no? Entonces vamos a mencionar algunos de los tratados internacionales más importantes, en los cuales el Perú es parte, ¿no? Tenemos un convenio relacionado a lo que son humedales, tenemos también una convención relacionada a especies amenazadas, también lo que es patrimonio mundial y cultural, convenio sobre diversidad biológica adoptado en Río de Janeiro, la Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente, que se le conoce también como Río 92, el Convenio Internacional de Maderas Tropicales, la Convención para la Conservación de Especies Migratorias, también tenemos el Acuerdo de Galápagos, el Protocolo de Cartagena, ¿no?, sobre seguridad de la biotecnología, ¿no?, y Convenio sobre la diversidad biológica. Tenemos el Protocolo de Viena, en los aspectos relacionados a lo que es la capa de ozono, bueno, el tema de Montreal sobre la capa de ozono, convenio marco sobre el cambio climático, también sobre la lucha contra la desertificación, también sobre el programa para el estudio regional del fenómeno del Niño, el protocolo de Kioto, que está relacionado al cambio climático, protocolo al Tratado Antártico, igual, convenio internacional sobre responsabilidad civil en temas de contaminación por hidrocarburos. Bueno, también el siguiente, ¿no?, que también está relacionado contra la contaminación por hidrocarburos. Entonces, si lo dividimos, vamos a ver que tenemos distintos, si hacemos una línea de tiempo, ¿no?, cuáles son las cumbres ambientales, ¿no?, aquellas convenciones, tratados más importantes para toda la historia de nuestro país, ¿no? Tenemos primero el de Estocolmo, en Suecia, no, perdón, el de París, en Francia, que es la conferencia sobre la biosfera de UNESCO. Esa es, en realidad, claro, es una de las más importantes porque aquí como que se empieza, ¿no?, a hablar de temas ambientales, no propiamente como parte de la agenda, ¿no?, sino que ahí como que se dan cuenta de que el tema ambiental también va siendo importante, ¿no? Recién, cuando ya el tema ambiental forma parte de la agenda política, es con Estocolmo, en el año 72. Tenemos la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en el año 92. También el tema del Protocolo de Kioto, sobre los temas relacionados al cambio climático y los gases de efecto invernadero. La Cumbre del Milenio en el año 2000, ya iniciando, ¿no?, el siguiente siglo. Las cumbres sobre desarrollo sostenible en Johannesburgo, en Sudáfrica. Bueno, y también tenemos la de Copenhague, ¿no?, la conferencia sobre el cambio climático,
Y bueno, también tenemos el convenio de Minamata, que es relacionado a temas de mercurio, ¿no? En el tema de Estocolmo 92, como les había mencionado, es la primera vez, ¿no?, en que el tema ambiental viene a formar parte de la agenda política. O sea, es la primera vez que ya se empieza a tomar importancia el tema ambiental, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque en realidad hasta esa época se solía pensar que la naturaleza se podía renovar inmediatamente, ¿no? Que su capacidad de resiliencia, ¿no?, de poder autodepurarse, ¿no?, era infinita. Se creía también que los mismos recursos naturales eran inagotables, pero ya con el tiempo los países se fueron industrializando y se vieron dando cuenta que no era así, ¿no?, con el tema de los recursos naturales. Se empezaron a dar cuenta que efectivamente, ¿no?, vamos a tener ciertas actividades que sí nos van a generar, que pueden generar algún tipo de impacto negativo en el ambiente, y esto repercute en la salud de las personas. Entonces, toda esta contaminación que iba en aumento, ¿no?, sobre el agua y el aire, el tema también de que, por ejemplo, por el uso de marfil, no se iban cazando ciertas especies, hasta inclusive llegando en algunos casos, a extinguirlas. Entonces, todos estos aspectos lo que hicieron fue que la sociedad y también los gobernantes no puedan tener una conciencia ambiental, y entonces se realice esta conferencia. Bueno, acá también es cuando se decide, ¿no?, se establece que el 5 de junio sea considerado como el Día Mundial del Ambiente, ¿no? Y se establecieron varios principios que podemos encontrar en muchos casos vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, uno de esos principios es derecho fundamental a la libertad, igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad que le permita llevar una vida digna. Vemos que esta redacción es muy parecida, ¿no?, al menos el objetivo que se persigue es muy parecido a lo que tenemos en nuestra Constitución actual. Y este principio viene desde el año 72. Tenemos preservación de los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y generaciones futuras. En esta época todavía no existía el concepto de desarrollo sostenible, pero vemos que ya se iba esbozando. Igual lo que se hace es encargar a una comisión, ¿no?, que se encargue de ver, ¿no?, todo ese aspecto de desarrollo sostenible. Se elabora este informe llamado Nuestro Futuro Común, a cargo de la Comisión Brundtland. Se le denomina así porque era Brundtland el que estaba a cargo, ¿no?, el que lideraba este equipo. Que esto ya es presentado luego en Río 92. Bueno, otro de los principios es que las medidas ambientales de los estados no deben menoscabar el crecimiento u obstaculizar el logro de mejores condiciones de vida. Entonces, acá vamos viendo también que va a ir apareciendo el triángulo ambiental, ¿no?, en el que vamos a ver en el que va a estar el ambiente, el tema social y el tema económico. Y se supone que es un triángulo equilátero, ¿no?, en el que tanto el lado ambiental va a pesar de la misma forma que el lado social y de la misma forma del lado económico. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a hacer una actividad económica, no puedo priorizar solamente mis ingresos. No, o sea, está bien, uno hace empresa para generar ganancias, ese va a ser siempre mi principal interés, pero no lo voy a priorizar sobre estos dos aspectos. Entonces, tanto el tema económico como el tema ambiental y social son importantes. Yo no podría centrarme únicamente en lo económico y de repente dejar mis residuos, los tiro al río, porque así ya no tengo que tratarlos y ahorro dinero. Pero ¿esto qué va a generar? Va a generar un impacto negativo en el ambiente. Entonces, no se puede hacer eso, ¿no? Igual tampoco no me podría ir tampoco al extremo solamente ambiental, ¿no? Y decir, no, acá no puedes hacer empresa porque los árboles no los puedes tocar, no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque eso tampoco va a permitir el desarrollo económico del país y no va a generar trabajo, ¿no? O sea, vamos a generar un impacto social o un impacto económico. De hecho, que van a haber algunas ciertas áreas, ¿no?, que vamos a denominar como representativas de nuestro país, en las que lo que vamos a querer hacer es conservar estos espacios como muestras, ¿no?, de nuestro país, que se les va a dar un tratamiento especial
porque van a ser consideradas áreas naturales protegidas. Pero fuera de estas áreas, o sea, uno sí debería poder hacer su actividad económica, ¿no? Porque no nos vamos a ir a ninguno de los extremos, sino que la idea es que estos tres aspectos puedan convivir. Y bueno, el derecho soberano de los estados para explotar sus recursos naturales. Acá igual vemos, ¿no?, que esto también se mantiene, ¿no? El estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos, ¿no? Es el que te va a decir, ¿no?, cómo es que vas a utilizar el recurso. Y bueno, también y la obligación de asegurar que las actividades bajo su control y jurisdicción no perjudiquen a otros estados o zonas fuera de la jurisdicción nacional, ¿no? Y eso ya tiene que ver con un tema, por ejemplo, de evitar lo que es la contaminación transfronteriza. ¿Por qué? Porque cada estado es soberano en su territorio. Entonces, si tenemos acá un país A y un país B, y digamos que este país A tiene unas normas más estrictas en temas ambientales, ¿no? Entonces, este es estricto y este de repente no, es como que más laxo, ¿no? más relajado, no supervisa, no hace nada. Deja fluir, ¿no?, la actividad. Y tenemos un río. De hecho, los ríos no conocen de fronteras, ¿no? Entonces, si el río va hacia acá y tenemos actividades aquí en las que van a de repente tirar sus residuos, ¿no? Acá este río lo que va a hacer es arrastrar todo esto y va a entrar a este país A. Entonces va a generar contaminación transfronteriza. Entonces, la idea desde el año 72, ¿no?, con Estocolmo, es evitar esto. Si tú ya sabes que tú tienes un río y estás cerca de la frontera, entonces debes ser cuidadoso, país B, no tienes que ser cuidadoso para que los impactos que se generen aquí no se trasladen acá. Tú eres soberano en tu país, tú puedes decidir, ¿no?, cómo se va a acceder a los recursos, toda la forma en cómo vas a operar, pero lo que tú hagas no tiene que afectar acá. Entonces, igual este estado, así sea súper estricto, no es soberano en este lado, solamente soberano en su territorio. Entonces, este estado como A, así solito, no le puede ordenar a este B que deje de contaminar, porque este no es su espacio. Por eso viene, ¿no?, el tema de los tratados, ¿no?, en los cuales, si estos dos países son parte, este A ya le puede decir, oye, respeta este tratado de Estocolmo que firmaste en el 72, ¿no? Tienes que respetarlo y tienes que evitar generar un impacto acá en mi país. Ah, ya, ok, sí tienes razón, no, perdón, etc. Luego, y luego ya tenemos la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el año 92, que se le conoce también como Río 92. Hasta esa fecha habían participado como que varios estados, ¿no?, en las diferentes convenciones que se iban generando, pero nunca había habido tanta participación hasta esa fecha como la que hubo como la que hubo en Río 92, ¿no? Porque ahí participaron alrededor de 172 delegados de 172 países y 108 jefes de Estado, ¿no? Entonces vemos que albergó bastantes autoridades políticas. Igual participaron organismos no gubernamentales, ¿no?, y también parte de la población. Y bueno, en esta conferencia fue que finalmente se llegó a consolidar el concepto de desarrollo sostenible, que fue sugerido ya en el informe llamado Nuestro Futuro Común, liderado por Brundtland, ¿no?, o elaborado por la Comisión Brundtland, en el que se buscaba superar el conflicto aparente que había entre lo que era desarrollo y protección ambiental, ¿no? Acá ya vamos a tener mucho más materializado, ¿no?, este triángulo sostenible, ¿no?, sobre economía, aspecto ambiental y aspecto social. Y ya se habla, ¿no?, o sea, ya podemos decir que ya queda materializado el concepto de desarrollo sostenible, ¿no?, que es poder utilizar los recursos sin tener que agotarlos y garantizando
que no solo, o sea, garantizando no solamente que vamos a cumplir nuestras acciones actuales, sino que también se va a dejar recursos para las generaciones futuras. Entonces, en este contexto, ¿no? Es que las decisiones del Río 92, se va a establecer otra convención, que es la Convención Cuadro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención sobre Diversidad Biológica y la Declaración de Principios de los Bosques, y también la Declaración de Ríos sobre el Medio Ambiente, y también el desarrollo de la Agenda 21. Y bueno, lo que se menciona es que uno de los aspectos que más llamó la atención es que no fue una convención en la que participaron básicamente científicos, ¿no? Porque generalmente era así. Participaban más que nada científicos antes, ¿no? Y hablaban sobre los efectos que podía tener la contaminación en nuestra salud, ¿no? En el ambiente. Pero generalmente cuando se junta la comunidad académica se pueden dar muy buenas ideas, pero a la comunidad académica no le corresponde tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque no tiene la facultad de hacerlo, a diferencia de las autoridades políticas, que sí tienen esa capacidad de toma de decisiones por el poder político que tienen. Entonces, uno de los aspectos más importantes del Río 92 es que, bueno, sí, participaron científicos, pero la participación mucho mayor ya fue por parte de los políticos, ¿no? Que son justamente quienes ya pueden tomar decisiones ya racionalmente, ¿no? sobre las normas, etcétera, o programas, proyectos, ¿no? que quisieran implementar y tomando en cuenta, ¿no? El aspecto ambiental. Hasta ahí el tema de Río 92, y tenemos también el protocolo de Kioto, que está relacionado a lo que es el cambio climático. Uno de los aspectos más resaltantes, ¿no? sobre Kioto es que participaron los 37 países industrializados y la comunidad europea, han puesto sus objetivos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Este protocolo de Kioto se llevó a cabo en el año 97 y se establece un plazo, ¿no? de implementación para poder ejecutarlo a partir del año 2005. Y en el 2001 se toman los acuerdos de Marrakech, ¿no? En el que se detalla cómo se iba a implementar este protocolo de Kioto. En el tema de los mecanismos de Kioto, los principales acuerdos es que todos los países que forman parte se comprometen a reducir sus emisiones de CO2, ¿no? Y también otros gases de efecto invernadero. También se van a definir, ¿no? cuáles son estos gases que ocasionan este efecto invernadero, y también se establecen cuáles son las actividades que los generan, ¿no? Por ejemplo, lo que es el transporte, los procesos industriales, la agricultura, la eliminación de residuos, que en algunos casos se hace a través de la quema de residuos. Y entonces también se establece, una vez que se tiene definido esto, se sabe que van a haber países que van a reducir, ¿no? su CO2. Se establecen los mecanismos de Kioto, ¿no? Por ejemplo, el tema de desarrollo limpio a través de tecnología o de la renovación de tecnología, ¿no? O cambio de tecnología. En el tema de lo que es disposición de residuos, evitar, ¿no? la quema de residuos para evitar generar gases, implementación conjunta, ¿no? con el apoyo entre varias partes, ¿no? Y también tenemos el intercambio de emisiones, conocida también como el mercado de carbón o el mercado de bonos de carbono, ¿no? O sea, este es, por ejemplo, decíamos, ¿no? Tenemos tres países, el país A, el país B y el país C. El país A, al momento de que recién se está firmando el protocolo de Kioto, vamos a ver que contaminaba o generaba, digamos, 20 unidades, ¿no? de CO2. El país B, 10 unidades, el país C, 5 unidades. Entonces la idea es reducir esto, pero no le vamos a poder decir al país A que reduzca a 1 en un cierto plazo, ¿no? Y también decirle al C que reduzca a 1. ¿Por qué? Porque sé que este está mucho más industrializado que este C, entonces a este le va a costar mucho más, ¿no? Entonces, digamos, este tiene que reducir a 14